Bueno, entonces, como les iba diciendo, ese tema de iluminación es un tema muy importante. Nos habla entonces la resolución 2400. Nos habla entonces la resolución 2400, que el tema de iluminación es muy importante. ¿Por qué? Porque los accidentes generalmente ocurren cuando hay una mala iluminación. La iluminación tiene unas características bien especiales, sobre todo cuando tenemos paredes oscuras, por ejemplo, color madera y techo color oscuro. Entonces hay una absorción de la iluminación solar y de la iluminación artificial por esas paredes y por ese techo. ¿Qué, ¿Cómo creen que es un puesto de trabajo en una carpintería o en un taller donde se trabaja la madera? Tiene esas características. Tiene muy mala iluminación. De igual forma, una de las características importantes que se tiene es que hay unos peligros importantes que se tiene, que es que hay máquinas que están haciendo que existan elementos en rotación. Máquinas como por ejemplo las sierras, como por ejemplo tornos, como por ejemplo pulidoras, taladros. Entonces causan efectivamente una mala iluminación, lo que son las paredes, lo que es la oscuridad que produce la madera, porque la madera pues tiene unos tonos oscuros. Los tonos oscuros absorben la iluminación. Los tonos blancos también absorben, pero en menor cantidad. Entonces hablamos de, eh, de que la iluminación, dicen, entonces en todos los lugares de trabajo tendrá la iluminación adecuada e indispensable de acuerdo a la clase de labor que se realice. Adecuada e indispensable. Bueno, pero ¿qué es adecuada, muchachos? ¿Adecuada qué creen que puede hacer? O sea, que haya buena iluminación, ¿cierto? Pero ¿qué es buena iluminación? Entonces, nosotros podemos bajar en nuestro equipo, en nuestro celular, podemos bajar el luxómetro. ¿Se acuerdan que lo habíamos bajado? Ese luxómetro nos va a permitir efectivamente tener algún tipo de medición de iluminación. Con ese luxómetro se expresa efectivamente los niveles de iluminación. Aquí entonces, en este primeros renglones de este artículo 79, nos habla de una iluminación adecuada e indispensable. Nos hace referencia a una iluminación adecuada e indispensable, pero ¿qué puede ser eso? Entonces, tenemos que basarnos en una norma donde nos hable de qué es adecuado y qué es indispensable. Y mire usted que aquí también nos habla de la clase de labor que se realice según la modalidad de la industria. O sea, tenemos diferentes niveles de iluminación dependiendo de la actividad económica que estemos trabajando. ¿Cierto que sí? Eso es lo que significa. Entonces, diferentes niveles de iluminación. Por ejemplo, este es un salón de clase, entonces debemos tener un nivel de iluminación adecuado e indispensable, pero ¿cómo hacemos para saber qué es eso? Entonces yo les mandé a su WhatsApp, les mandé el reglamento técnico de iluminación. En estos 2 o 3 primeros renglones que tenemos muchísimo. Hay una gran cantidad de conocimiento, de información en esos 3 renglones primeros. Mire usted, acabamos de empezar la clase y ya nos dimos cuenta que hay unos términos, unos datos, unos conocimientos, unos registros de unos datos basados en resoluciones, donde nos dice que para cada actividad económica tenemos unos niveles de iluminación. Y esos niveles de iluminación pueden ser niveles medios, niveles bajos y niveles máximos. Entonces, como todo lo que hemos hecho, tomamos el nivel medio y ahí podemos darnos cuenta si está bajo o si está alto. Vamos entonces a ver este tema de según la modalidad de la industria y nos referimos entonces al reglamento técnico de iluminación. Quiero eh, que me acompañen acá y lo buscamos. Reglamento técnico de iluminación. Vamos a ver si lo tenemos por aquí. Ese lo tenemos acá, un segundito. Reglamento técnico de iluminación.
Se los mandé al WhatsApp. Entonces, ya lo remito por aquí. Entonces, el reglamento técnico de iluminación, también llamado RETILAB. Pueden buscar ustedes en su WhatsApp el reglamento técnico de iluminación, la página 77. Yo se los envié al WhatsApp, reglamento técnico de iluminación. Llamado también RETILAB. Página 77, muchachos, ¿la encontraron? Ahí ya lo tenemos. Y sobre ese reglamento técnico de iluminación, pues vamos a trabajar. Vámonos a la página 77. A ver qué encontramos. Entonces aquí nos habla de varias cosas, como por ejemplo los niveles máximos y los niveles mínimos de iluminación. ¿Sí? Podemos observar entonces en esa página 77 los diferentes niveles que se tienen. Entonces aquí tenemos, mira, niveles de iluminación mínimo, medio y máximo. Y UGRL son unas unidades de iluminación que no vamos a tocar. Aquí nos habla entonces, como ustedes pueden observar, niveles de iluminación expresados en luxes, sí. Mira, niveles de iluminación que están expresados en luxes y nos habla de un valor medio, un valor mínimo y un valor máximo. Y aquí tenemos algunas actividades económicas. Tenemos aquí algunas actividades económicas. Pero ¿cuántas de estas tenemos? Tenemos muchas. Ya les muestro y vamos a copiarlas todas aquí en el tablero. Mírenlas. Vamos a ver cuántas nos caben. La resolución, resolución 180540. Vamos a seguir copiándolas. Y nos llevamos esto a otra hoja. Vamos a seguir copiando por acá. Y volvemos y nos llevamos esto a otra hoja. El UGL son los niveles de luminancia exigibles para diferentes áreas y actividades. Son índices internacionales. Pero para nosotros únicamente vamos a trabajar con los valores medios y mínimos. Entonces, por ejemplo, aquí nos habla de colegios y centros educativos. Aquí nos habla de centros de atención médica. Aquí nos habla de industria.
Aquí nos habla de industria química, fábrica de confecciones, industria eléctrica, industria alimenticia. Por aquí nos habla de áreas generales de las edificaciones. Aquí lo tenemos. Son los valores máximos permitibles para el deslumbramiento. Pero lo que nos interesa a nosotros efectivamente es esto que tenemos aquí, simplemente. Entonces de aquí nos dice, en todos los lugares de trabajo tendrán la iluminación adecuada e indispensable de acuerdo a la clase de labor que se realice según la modalidad de la industria. Ay, pero ¿cómo hacemos para saber cuál es qué es lo que se necesita, qué es lo que se requiere? Entonces, pues simplemente nos vamos justamente aquí a ese reglamento técnico de iluminación que acabamos de copiarlo, porque esa es la respuesta a esa primera pregunta, de cuál van a ser los niveles máximos y mínimos permisibles dependiendo de la clase de industria que estemos trabajando. ¿Sí estamos? Bien, saquen el nivel del luxómetro. ¿Cuánto les da? 200, 478. Es muy bueno. Vamos entonces a ver un salón de clase, ¿cuánto debería tener? Bueno, pero 478 porque tenemos una iluminación de carácter mixto. Pero si apagamos la luz, dime a ver cuánto nos da. 112 y 478. O sea, ¿cuál es el nivel de iluminación que nos está dando estas lámparas? Restamos uno menos el otro, que nos da como 300. Ok. Entonces, mira, vamos a buscar por acá que yo lo vi que era la última, colegios y centros educativos. Aquí tenemos colegios y centros educativos, jóvenes. Muy bien, entonces mira, salones de clase, iluminación general. Uy, 300, 500. ¿Lo vieron? Míralo. 300 mínimo, 500 medio, 750 máximo. ¿Sí? Entonces fíjate que estamos muy bien. Pero muchas veces uno no sabe cuánto es bueno, cuánto es malo. Entonces siempre los puestos de trabajo que tengan sombras en su puesto de trabajo, cuando hay sombras, es porque hay mala iluminación. Entonces no debe haber sombras en los puestos de trabajo. ¿Sí? La mala iluminación, podemos entonces decir que se da cuando tenemos sombras en el puesto de trabajo. 100 era muy bajo, ¿cierto? Si apagamos acá, nos damos cuenta que 100 de iluminación es muy bajo, 100 luxes. Porque estamos únicamente trabajando con la iluminación natural. Estamos únicamente trabajando con la iluminación natural. Aquí la tenemos. Aquí nos da 100, ¿cierto? ¿Me dijiste? 108. Sin embargo, nos dice el RETILAB, el Reglamento Técnico de Iluminación, que hasta 100 está bien. ¿Cierto? ¿Cuánto nos dice? Entre 100, a ver, bueno, no recuerdo, de pronto estoy... ¿Qué dice ahí? 100, ¿cierto? Sí, 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 300 es el... Ah, ok, 300 es el mínimo, o sea, sería muy bajo. Entonces aquí estaríamos, el valor que nos dio fue 400, 378. ¿A todos les dio eso? ¿Ah? 478, muy cerca a 500, o sea, estamos bien dentro del valor medio. Un poquito más de iluminación estaría mejor para llegar a 500, por ahí, por esos lados. Pero ya 100 era muy bajo. Eso nos dice entonces un salón de clase. Digan a ver a dónde les gustaría saber el nivel de iluminación. ¿De qué empresa? Dime una. Una planta de pulpas. Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, de pronto no hay planta de pulpas, pero sí hay planta de alimentos. Vamos a buscar entonces una planta de alimentos. Una planta, una industria. A ver. Mira, industria alimenticia. Aquí la tenemos. Áreas generales de trabajo. 200, 300, 500. Procesos automáticos. 150, 200, 300. Decoración manual o inspección.
300, 500 y 750. Pensaría yo, bueno, área general de trabajo 300, ¿está bien? ¿Lo observan? Sí. Dime una. Un aserradero. Vamos a buscar un aserradero. Algo que se le parezca a un aserradero o un aserradero como tal. Vamos entonces. Industria del cuero, trabajo de hierro, mecánica, pintura y caseta de rociado, fábrica de papel, impresión y encuadernación de libros. ¿Podría ser esta fábrica de papel? Bueno, no. ¿A dónde está? La de talleres de madera y fábricas de muebles. Mírala, aquí está, exacto. Talleres de madera y fábricas de muebles. Aquí los tenemos. Nos habla de aserraderos como tal. 150, 200, 300. Trabajo de banco y montaje. Ahí lo tenemos. En fin, muchachos. Tenemos... Sí, sí, porque se requiere el nivel de detalle. Es más o menos como de una relojería. El nivel de detalle, pues imagínate, salas de operación y todo eso, pues debe ser bastante importante el nivel de iluminación. ¿Sí? Dime otro, a ver. Raquel, pregúntame uno. Al aire libre. No creo. No creo porque tiene que ser como en una industria. Pero echémosle un ojito a ver. Almacenes, tenemos aquí almacenes, tenemos colegios y centros educativos, bancos, salas de ensamble, oficinas, mira, oficinas es una bien importante, aquí la tenemos. Trabajos de hierro, industria de cuero, talleres de mecánica de ajuste, talleres de pintura y casetas de rociado, fábricas de papel, trabajos de impresión, trabajos textiles, procesos químicos, fábricas de confecciones, industria eléctrica. Sin embargo, por allá el artículo 21 de la 2400 nos decía que un valor importante podía ser 300 luxes, que correspondía a más o menos 30 bujías pie. ¿Ustedes se acuerdan de eso, del artículo 21? ¿Le echamos una miradita? O sea, cuando no sepamos, 300. ¿Estamos, muchachos? Entonces, vean, cuando no sepamos, 300. 300. ¿Listo? Cuando no sepamos, 300. Eso nos dice el artículo 21. Vamos a buscar ese artículo 21 en 2 minutos. Vamos a buscar ese artículo 21 en 2 minutos. Míralo, aquí lo tenemos. Ese artículo 21 nos decía eso. Aquí está. Miren ese artículo 21 tan interesante. El artículo 21 nos decía eso. Mira, bueno, el artículo 21 está aquí arribita, nos habla de 30 bujías pie. Entonces, la iluminación, entonces mira, los cuartos sanitarios, y nos habla que la iluminación para esos cuartos sanitarios debe tener una intensidad de 30 bujías pie. Venga, venga, ¿qué tanto hablan? Chismoseen, a ver, para yo también. ¿Estamos hablando de qué? Sí, pero ¿qué? Mira, esos son los cuartos sanitarios, 30 bujías pie. Voy a copiar este pedacito de acá y acabo de descubrir otro que decía por allá 20 bujías pie. Mira, este nos dice eso. ¿Cierto? Y vámonos otra vez acá. Y fíjate que más acá, más allácito, dice 20 bujías pie para un cuarto de ropas, como que era o algo así. En la 2400 es lo que nos dice, más o menos, que es. Ay, pero si yo lo vi ahorita. Ustedes también lo vieron, ¿cierto? Que decía 20 bujías pie. Como que era algo donde se guardaba la ropa, sino que es que no ve que se me quedaron las gafas. Vean aquí. Mira, interesante. Entonces aquí nos habla, por ejemplo, de baños y aquí nos habla de cuartos para cambio de como lockers y cosas así, ¿no? Mira, aquí nos habla de baños y por acá nos habla de lockers. Entonces, o sea, son como cosas a tener presente, pero en general,
300 luxes es como el promedio de todo. Lo que es cuarto de cambio de ropas. Entonces, ¿para qué se usa, jóvenes, el reglamento técnico de iluminación? Pues simplemente se usa como referencia. 300 va a estar siempre como entre la mitad. Si ustedes observan, en la tabla tenemos, está entre 300, 500, dependiendo. Cuando hay bastante nivel de detalle, se sube. 750 y así. ¿Listo? Pero generalmente a eso es que hace referencia. Bueno, entonces, vamos otra vez al 79, por aquí. Eso nos dice, la iluminación nos decía eso. Bien, vámonos entonces por acá. Mira, aquí estábamos. Mira, aquí. Nos dice que a la vez que deberá satisfacer las condiciones de seguridad para todo el personal. La iluminación podrá ser natural o artificial o de ambos tipos, como en la clase que estamos haciendo ahorita. La iluminación natural debe disponer de una superficie de iluminación como ventanas, claraboyas, lumbreras, tragaluces, etcétera, proporcional a la del local o clase de trabajo que se ejecute, completándose cuando sea necesario con luz artificial y según las clases que hemos tenido aquí en Forestal con relación a los campamentos, ya sabemos que era 1/8 y 1/4 del área del piso, ¿se acuerdan de eso? Chévere. Bien, que no produzca deslumbramiento, o sea, demasiada iluminación. Que no produzca una reflexión del foco luminoso en la superficie de trabajo o foco luminoso en la línea de visión. Entonces yo me acabo de acordar en este momento cuando yo era, entonces, ¿tú cuántos años tienes? Eso, o sea, cuando tú estabas tomando tetero, yo ya estaba trabajando, haciendo mediciones en Cedelca, se llamaba, o sea, el aseo. Y yo me acuerdo que había un salón de una señora que presentaba dolor de cabeza, dolor de ojos. Y entonces me dijeron, vea que esta señora tiene dolor de ojos, que no sé qué. Claro, y yo voy a ver, y la señora tenía la oficina al frente de una lámpara, de una ventana muy grande, y tenía aquí un vidrio. Entonces la señora estaba aquí atrás y el sol se reflejaba en el vidrio. Entonces la señora sentía fatiga ocular, estrés visual. ¿Qué resulta? Que la pupila tiene que, ya llamamos lista. No, ya tenés. Te faltaba una. ¿Sí o no? ¿Se dio cuenta que no era paja? Se los dije. Y entonces, la pupila se agranda y se achica, ¿cierto? Se agranda y se achica dependiendo del nivel de iluminación. Entonces, el de ella permanecía siempre como un puntico chiquitico, porque no hacía esto, no hacía el enfoque como de un diafragma, porque uno cuando voltea acá a mirar, ve que hay menos iluminación, voltea a la ventana, hay más iluminación. ¿Cierto? Así es como tiene que ser. Ella funciona de forma automática, pero cuando hay un alto nivel de destello, de deslumbramiento, entonces produce estrés en el nervio óptico. El nervio óptico es como la mitad del ancho de un alfiler. ¿Cómo le parece? Profesor, venga, hágame un favor. Venga. Venga, por ejemplo, venga, venga para acá. Venga, Rigo, venga que lo va a poner como ejemplo. Venga, es que no, en serio, es una cosa, es para contribuir con la ciencia, vení. Vení que es para contribuir con la ciencia, en serio. Vení, vení. Entonces, por ejemplo, las personas, entonces el nervio, vení, Rigo, en serio. El nervio óptico, por ejemplo, en las personas que tienen los ojos claros, es diferente. Vení, Rigo. Entonces, aquí está, le presento un amigo. Entonces, por ejemplo, Rigo. ¿Vieron qué? No, mentira. Entonces, las personas que tienen los ojos claros tienen efectivamente los ojos más claros. O sea, tienen problemas como va a ir al baño y eso. Sí. Ay, no, metí yo grabando la clase y yo molestando a Rigo. Qué pena.
Entonces, Rigo es muy querido. Rigo es muy querido, lo quiero, todos los profesores lo queremos mucho. Entonces, eso pasa, muchachos, cuando hay demasiada iluminación, cuando hay sobreiluminación, el nervio óptico se estresa, produce dolor de cabeza, estrés visual y eso. Cuando hay resplandecimiento, alto nivel de resplandecimiento, entonces causa estrés, dolor de cabeza. Pero generalmente cuando la persona sale de ese riesgo, de ese puesto de trabajo que tiene demasiada iluminación, pues al otro día se recupera o dura hasta el otro día con dolor de cabeza. Sucede lo mismo de manera diferente cuando hay bajo nivel de iluminación. Cuando hay bajo nivel de iluminación, hay un sobreesfuerzo del ojo y entonces también el nervio óptico pues se cansa porque se esfuerza mucho, ¿no? A eso hace referencia. Ese artículo 73 nos habla también, 79, nos habla también en su literal B que dice que no produzca viciamiento de la atmósfera del local ni ofrezca peligro de incendio o sea perjudicial para la salud del trabajador. Entonces, en las minas de carbón, los mineros, trabajan con se llaman unos mechones, ¿no? Entonces, que son con ACPM y un pedazo de tela y va consumiendo el oxígeno que hay ahí y está generando CO. Ese CO entra al intercambio pulmonar, bueno, produce una cantidad de cosas, o sea, produce NOx, SOx, pero el más grave de todos es el CO, que es una contaminación donde el cuerpo humano está sacando CO2 y recibe CO. Está sacando CO2 y recibe CO. Pero ese CO es bastante, ¿cuál es la palabra? Peligroso porque hay un cambio de oxígeno por ese CO. Y la persona no se da cuenta y está respirando ese veneno. Entonces, eso es lo que pasa con el humo y todo eso. Bien, vámonos al artículo 80. Bueno, aquí nos habla otra cosa. Mire, este pedacito de acá nos habla del número de focos, su distribución e intensidad. ¿Estará de acuerdo? Miren acá. Vean. Esto es súper importante. Entonces nos dice, parágrafo, el número de focos, o sea, el número de bombillos. Su distribución e intensidad estará en relación con la altura, la superficie del local y de acuerdo al trabajo que se realice. Vamos a esta página nueva donde nos dice lo siguiente. El artículo 79, muchachos, venga. El artículo 79. Recopilemos lo que dijo el artículo 79. ¿Listo? A ver. ¿Qué nos dijo el artículo 79? Nos habla. Nivel de iluminación. Nos habla. Nivel de iluminación. Que es el reglamento técnico de iluminación. Entonces ahí nos dice cuál es el nivel de iluminación que requerimos. Aquí nos habla del RETILAB. RETILAB es el reglamento técnico de iluminación. El RETILAB es el reglamento técnico de iluminación que acabamos de ver ahorita. El parágrafo que acabamos de analizar nos habla de la altura, veámoslo a ver, ¿qué nos dice? Entonces, el parágrafo que acabamos de ver nos habla
la altura desde el puesto de trabajo hasta la luminaria. Nos habla del color de las paredes y nos habla de la superficie del piso, o sea, del área. Vamos a verlo. ¿Qué nos dice? Mírenlo. El número de focos, su intensidad, el número de focos, su distribución e intensidad estará con relación con la altura, la superficie del local y de acuerdo al trabajo que se realice. Entonces, nos vamos acá. Entonces aquí nos habla entonces de la altura. Nos habla del área y nos habla del trabajo que se realice. ¿De acuerdo? Y por último nos habla del número de luminarias. Ya lo tenemos. Listo. Eso es todo lo que necesitamos. ¿Qué nos hizo falta o qué le hizo falta a la norma? Le hizo falta el color de las paredes. ¿Influye en algo el color de las paredes? Claro. Por favor, observen su espalda de atrás. Tenemos un color crema y un color verde. ¿Qué color absorbe más luz? Miren al profe. Miren a Carlos. Color blanco. Como nuestro espíritu. No, mentira. El color negro también es bonito. Ven para acá, hagamos una prueba. Ven. No, en serio, mira, el método científico. Ven. ¿Te puedo abrazar? No. Blanco, negro. COVID. No, mentiras. Entonces, ¿qué color absorbe más iluminación? El negro. Entonces, tú tenías frío gracias. Tú tenías frío esta mañana, ¿cierto? Entonces, inconscientemente, cuando uno tiene frío, uno se pone ropa negra. Porque el color negro absorbe los rayos solares y es más calientico. Uno dice, ay, como más calientica la camisa. ¿Sí? Pero inconscientemente uno lo dice. Entonces, la iluminación, todos los rayos solares. Entonces, el sol nos está enviando una energía. Está enviando una energía, unos rayos solares que vienen, pasan se demoran 8 minutos en llegar. ¿Cómo les parece? El sol nos envía una energía y esa energía tiene un espectro electromagnético, o sea, tiene unas ondas, unas que no vemos, otras que sí vemos, unas que no sentimos y otras que sí sentimos. El espectro electromagnético del sol, o sea, esa energía tan impresionante que tiene el sol. Y entonces viene acá en forma de iluminación. El ojo humano puede detectar entre 350 y 750 nanómetros. Es una amplitud de la luz solar. Entonces, ahorita vemos eso. Pero lo más importante es el artículo 79 nos habló acerca de esto. O sea, y sobre eso es que vamos a trabajar. Ahorita vemos lo del espectro electromagnético del Sol. ¿Quién nos habló? Básicamente, ¿quién nos dice cómo hacer las cosas? Pues el Reglamento Técnico de Iluminación, que nos habla, en un principio, de cuánta iluminación requiere el puesto de trabajo. Sin darnos cuenta, hablamos hace un momento de la reflexión de la luz. Y esa reflexión de la luz, básicamente, nos indica el nivel de absorción de iluminación. ¿Ustedes se acuerdan cuando vimos ruido? Cuando vimos ruido, hablábamos de la absorción de la energía acústica. ¿Se acuerdan? Un coeficiente de absorción, un lambda, 50%, para unos coeficientes 50% para 2 pulgadas de lana mineral y eso, o sea que la absorbía. Lo mismo sucede con los colores oscuros. Los colores oscuros chupan la energía del sol. Los colores blancos y brillantes la reflejan.
La mejor pintura es blanco puro de Pintuco, que tiene 90% de reflexión. O sea, absorbe solamente el 10. Pintuco blanco puro, para que lo tengamos presente. Ok. A ver, salgamos de esto. Pues aquí ya nos habló de unas cosas súper interesantes esto. Bien. Entonces, ya. Miren, desde aquí hasta acá, esos son unos 8 o 9 artículos solamente, lo que tenemos. Preguntas. El artículo 80 nos dice que cuando tengamos, entonces nos dice que se procurará que el trabajador no sufra molestias por la iluminación solar directa. Para eso es indispensable utilizar un videodifusor con coloración apropiada u otro dispositivo que evite el resplandor. Entonces los trabajadores que deben laborar afuera en lo posible tienen que usar sus gafitas oscuras y de pronto hay demasiada iluminación. Hay empresas que las entregan y su tachuchita, ¿cierto? Su sombrero y unas gafitas. Yo he visto empresas que las entregan. Cuando se usa iluminación suplementaria para las máquinas o aparatos, se ha de tener en cuenta que tenga su pantalla adecuada siempre que no den lugar a la proyección de contrastes de luz y sombra, lo que hablamos hace un rato. Los lugares de trabajo dentro del establecimiento que ofrezcan mayor peligro de accidente deberán estar suficientemente iluminados, especialmente en aquellas operaciones o procesos en donde se manejen o funcionen máquinas, prensas, troqueladoras, cizallas trituradoras, inyectores, extrusores y sierras. Todo eso que tienen ustedes ahí, muchos de esos pueden llegar a causar una fractura o una amputación. Y muchos de esos son unos elementos, unos discos que se encuentran en rotación. ¿Cuántos de ellos trabajan o cuántos de ellos se utilizan en la industria de la madera? Todos. Dígame uno que no. Todos. La industria de la madera tiene un peligro muy grande con el factor de riesgo de carácter mecánico o biomecánico, por los atrapamientos, las fracturas y las amputaciones, porque se funcionan con discos de sierras, con cosas así parecidas. El 83, se deberán tener en cuenta los niveles mínimos de intensidad de iluminación, ya sean medidos en luxes o en bujías pie, de conformidad con la siguiente tabla, pero ese de conformidad con la siguiente tabla ya no lo necesitamos porque ya tenemos el reglamento técnico de iluminación, que es una norma superior a esta, más moderna. Sin embargo, lo que vamos a ver también es válido porque nos habla de valores gruesos en mínimos y máximos. Lo tenemos. Nos habla entonces entre 500 y 1000, entre 300 y 500, de 100 a 200, 200, 200, 1500, etc. Pero esos no los utilizamos porque ya sabemos cómo hacerlo. Bien, esto nos habla de bujías pie. Este parágrafo hace referencia a la bujía a pie. La bujía a pie es una unidad complementaria, o se podría decir que es una unidad antigua, por decirlo de alguna forma, que ya en Colombia no la usamos, pero sí se usa en otros países. Entonces, miren, muchachos, el artículo 21 que vimos hace varios meses nos habla de 300 bujías pie, 300 luxes correspondiente a 30 bujías pie. ¿Se acuerdan? Y que yo les dije, miren, eso es 10.76. 10.76 bujía a pie, una bujía a pie equivale a 10.76 luxes. Y lo vamos a ver en un segundo. Entonces lo vemos aquí. Entonces mira, aquí tenemos entonces que nos dice que una bujía a pie corresponde a 10.76 luxes. ¿Listo? Bien. 84. Todas las ventanas, tragaluces, lumbreras, claraboyas y orificios por donde deba entrar la luz solar, así como las pantallas, lámparas fluorescentes, etcétera, deberán conservarse limpios y libres de obstrucciones.
A ver, limpios y libres de obstrucciones. ¿Por qué, jóvenes? Aquí tenemos entonces un bombillo. A este bombillo, entonces aquí hay una persona que está barriendo con la escoba y ese polvillo se pega acá. En la casa de ustedes, ¿cada cuánto cambian los bombillos? ¿Cada cuánto se cambia un bombillo? ¿Cada cuánto se quema? Años. Un bombillo está hecho para 10.000 horas. 10.000, todo está hecho por horas, ¿no? Entonces, para 10.000 horas. Entonces, está la persona barriendo y ese polvillo llega de arriba. Entonces, se forma una capa. Se forma una capa de polvo aquí. Voy a escribir esto porque vamos a verlo más tarde. Se forma una capa de polvo. ¿Y esa capa de polvo qué hace, jóvenes? ¿Quita iluminación o no? Claro, con el paso del tiempo quita iluminación para que lo tengamos presente. Y voy a escribirlo aquí en color amarillo. ¿Amarillo qué? Amarillo yellow. Amarillo pollito. Muy bien. Continuamos. Parágrafo. Ya lo vimos. La iluminación general de tipo artificial debe ser uniforme y distribuida adecuadamente de tal manera que se eviten sombras intensas, contrastes violentos y deslumbramientos. Ya nos vamos entonces a hablar acerca de ese parágrafo. Mire el parágrafo tan interesante. Ese parágrafo que tenemos aquí, de ese artículo 85, nos habla de algo increíblemente importante. Nos dice que la relación entre los valores mínimos y máximos para las diferentes distribuciones que haya en un área de trabajo debe estar con una relación de 0.8. 0.8 hace referencia al 80%. Supongamos que en el reglamento técnico de iluminación nos habla de 1000 luxes, 1000 luxes. Y en uno de esos puntos que nosotros tomamos aquí, entonces vamos a hacer una cuadrícula. Aquí hacemos entonces una cuadrícula. ¿Qué pasó? ¿Bien? ¿Todo bien? Entonces, este es un puesto de trabajo, este es un área de trabajo, entonces lo vamos a partir en metro, tun, 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 y mentalmente hacemos una cuadrícula aquí. Y entonces medimos en cada puesto de trabajo, hacemos la medición con el luxómetro, a ver cómo nos encontramos. El nivel de iluminación, a manera de ejemplo, dijimos 1000. Pero si hay un puesto de trabajo con 900, ¿está bien o está mal? Está bien. Si hay un puesto de trabajo con 700, ¿está bien o está mal? 700 es el 30% de 1000, ¿cierto? Entonces no serviría, sino que es hasta 800 no serviría, ¿sí? Lo mismo por encima, o sea, el deslumbramiento empezaría a 1200. Si estamos entendiendo, ahí nos habla del 0.8, 0.8 es el 80% del nivel de iluminación. Bien. Eso es lo que quiere decir. Iluminación general de tipo artificial deberá ser uniforme y distribuida adecuadamente de tal forma que se eviten sombras intensas y deslumbramientos. Parágrafo. La relación entre los valores máximos y mínimos no será inferior a 0.8. Muy bien. Continuamos. Y ya para terminar. Nos habla entonces de la calidad y de la cantidad. Entonces aquí nos habla en los establecimientos de trabajo donde se ejecuten labores nocturnas deberá instalarse un sistema de iluminación de emergencia en las escaleras y salidas. El artículo 87 nos dice, se deberá tener en cuenta la calidad y la intensidad de la iluminación para cada tipo de trabajo. La cantidad de iluminación se referirá a la distribución espectral de brillos, etc. Y por último, el parágrafo, en los locales de trabajo se permitirá el uso de lámparas fluorescentes siempre que se elimine el efecto estroboscópico. Entonces, ¿el efecto estroboscópico qué es? Es cuando
tenemos lámparas, este tipo de lámparas que llaman lámparas fluorescentes, está de noche, entonces todo se ve blanco. Y hay un elemento en rotación como un torno, por ejemplo, él se ve quieto. ¿Sí estamos? Él se ve quieto, pero el trabajador le puede meter la mano y puede fracturarse o amputarse el dedo. Porque se ve quieto ese aparato. Pero es por este tipo de iluminación, es por la frecuencia en la que funciona. Que es muy parecida a la frecuencia del ojo. Entonces el ojo no se da cuenta. Bien. Entonces ya nos vamos, muchachos, nos vamos entonces a nuestra presentación que nos habla acerca de una cantidad de cosas interesantes, como por ejemplo lo siguiente. Hablamos entonces de la calidad y la cantidad. Hablamos entonces de la calidad y la cantidad de iluminación. Aquí hace referencia a este tema de iluminación. Nos vamos a copiar esta diapositiva y nos damos cuenta que hay diferentes tipos de iluminación, entre otras. Tenemos estas y tenemos la lámpara LED, etcétera. ¿Cuáles son estos? Vamos entonces a ver aquí estos tipos de iluminación. Mírenlos acá. Mira, tenemos lámparas fluorescentes como estas que tenemos aquí. Las lámparas tienen algo que se llama rendimiento. Los rendimientos son los lúmenes sobre los vatios. Ese rendimiento es la cantidad de iluminación que da por vatio de trabajo. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, tubo fluorescente de 78 vatios. Este de acá. Este es uno de los que más vamos a utilizar. Una lámpara fluorescente de 78 vatios. Tenemos un nivel de iluminación que se encuentra entre 3150 y 4800. ¿Cuál es la mitad de ese nivel de iluminación? Entre 4800 y 3150. ¿Ustedes se acuerdan cómo calculamos? ¿Se acuerdan cómo fue que calculamos? Tenés, ¿no? Tenés un bebé, pero muy chévere también. Entonces, ¿cómo fue que calculamos? ¿Cómo fue que calculamos ese nivel de iluminación? De 4800 menos 3150 dividido entre 2 más 3150. ¿Cuánto te da? ¿Como 4000? 4050 por ahí. 3950. ¿Cuánto les da? Ese valor medio, ¿cómo lo encontramos? Eso, 3975 viene siendo ese valor medio. 3975. Entonces, ahí es como encontramos esos valores medio. Pero ¿por qué hay un mínimo y un máximo? 3975. Y hay un valor máximo y un valor mínimo. ¿Por qué? Porque eso depende de la calidad de la luminaria. Eso depende de la calidad de la luminaria. Ahí lo tenemos. Luxes. ¿Cuál es el rendimiento lúmenes sobre vatio? Sí. ¿Cuál viene siendo el rendimiento lúmenes sobre vatio? Pero yo les hablaba hace un rato de lúmenes y ahora estamos hablando de luxes, etc. Luego empezamos a calcular a ver cómo lo hacemos. Empezamos a saber cómo vamos a hacer eso.
Entonces, rendimiento en lúmenes sobre vatio en esa lámpara de 78 vatios, ¿cuánto es? La iluminación es 3.975 y los vatios son 78. ¿Cuánto da? 50.9 va a ser el rendimiento en lúmenes sobre vatio para ese ejemplo. 50.9 lúmenes sobre vatio. Es el rendimiento. 50.9 lúmenes sobre vatio. Vamos a ver otro tipo de luminaria que tenemos por acá. Este se llama lámpara de mercurio. La lámpara de mercurio son esas lámparas de color amarillo. Mercurio. Son las lámparas de color blanco que hay en campanario, por ejemplo. Las lámparas bonitas de los parqueaderos de color blanco son estas que se llaman lámparas de mercurio. Vamos a ver entonces una luminaria parecida a esa que teníamos como ejemplo y podemos escoger esta de 89. Y esa aquí sería 3.500 sobre 89. ¿Cuánto nos da ese rendimiento? 39 lúmenes sobre vatio. O sea, va ganando la fluorescente. ¿Sí? Tenemos esta otra de acá que se llama lámpara de sodio, que son las lámparas amarillas que hay en el poste que hay al frente de la casa, por ejemplo. Las lámparas amarillas que hay al frente de la casa de cada uno de ustedes o en la esquina del barrio. Escogemos esa de 81 y analizamos a ver cuánto rendimiento tiene. 7.400 sobre 81. 91 lúmenes sobre vatio. Va ganando esta, lámpara de sodio, pero la lámpara de sodio tiene el problema de que es un color amarillo y ese color amarillo causa estrés, causa calor en la persona. ¿Se han dado cuenta? Es un color bastante, o sea, psicológicamente no es como el mejor. Aquí tenemos otro que es una lámpara incandescente, que son los bombillos incandescentes que hay en la casa. Esos bombillos incandescentes tienen la siguiente característica. ¿Preguntas, muchachos? Pregúntame. Entonces aquí tenemos esta que tenemos acá. Por ejemplo, esta de 100 vatios. Aquí el rendimiento sería, ¿cuánto? Entonces, mira, 1560 es el dato que necesitamos buscar. Entonces, el rendimiento sería 15.6 lúmenes sobre vatio. La más bajita de todas es esta. Y bombillos incandescentes tenemos en la casa, ¿cierto? ¿Qué característica tiene el bombillo incandescente? El bombillo incandescente tiene la característica que ¿es frío o se calienta? Estas lámparas uno las puede coger así con la mano. Esa sí, esa no pasa nada. Pero el bombillo incandescente, sí, se calienta muchísimo, uno se quema si lo coge. Los redondos. Porque el 54% de la energía se disipa en temperatura. Ineficiente, porque, o sea, porque uno no necesita calentamiento, sino necesita iluminación. Ok, vamos a buscar otro que haya por aquí. Bien. Entonces ahí tenemos los diferentes niveles de iluminación de cada uno de esos bombillos. Bien, entramos entonces a nuestro diseño de iluminación. Vámonos entonces a ver cómo calculamos ese diseño de iluminación.
Tenemos entonces lo siguiente. Ay, pobre Rigo, que lo molestamos hace un rato, ¿no? El Rigo es muy querido. Bueno, aquí tenemos un salón de clase. Que mide 7 por 7, o sea, a ver, que mide 10 por 5. 10 metros por 5 metros por acá. Y por acá va a medir 3 metros. 3 metros. Las paredes son de color crema. Paredes de color crema. Y el puesto de trabajo está de luminaria. Digamos, a ver, 3.5 metros acá. Y aquí tenemos el puesto de trabajo hasta la luminaria. De aquí hasta acá tenemos entonces 3 metros. Aquí tenemos un estudiante. No, quedó muy mal sentado ese estudiante. Tres metros, desde el puesto de trabajo hasta la luminaria. Las paredes son de color crema. Y el techo es blanco oscuro. Blanco, espérate. Paredes. Y el techo, color marfil. ¿Listo? Lo tenemos. Tenemos la altura, ¿se acuerdan lo que nos decía la norma? Nos hablaba de altura, nos hablaba de área, nos hablaba de colores del techo y nos hablaba de dimensiones. ¿Listo? Bien, entonces la forma para poder trabajar este tema es la siguiente. Entonces, lo primero que hacemos, ok, entonces lo primero que hacemos es lo siguiente. La técnica de iluminación que se llama relación de la cavidad local. Esta es una técnica, ¿no, muchachos? Es una técnica como todas las técnicas. O sea, simplemente hay que seguir los pasos y llegamos entonces a lo que se requiere. Y lo primero que hacemos es uno, determinar la relación de la cavidad local. Lo segundo es ir a una tabla de relaciones de cavidad.
Vamos a la tabla de reflectancia. Cuarto, el flujo luminoso. Quinto, veamos el flujo de mantenimiento. Sexto, encontramos el número de lámparas. Por último, cantidad de vatios consumidos, 8 consumo y 9 calibre de cable. A utilizar. Listo. Ahí la tenemos. Eso es todo lo que vamos a hacer. Y es un tema muy sencillo, es un tema muy bonito, que lo vamos a ver ahorita. ¿Ya lo copiamos? ¿Lo tenemos? Relación de la cavidad local. Es el método que vamos a utilizar. Relación. ¿Listo? ¿Respiramos? Esto así. Eso. Los que perdieron la materia, no importa que, o sea, pueden... Yo, los que perdieron la materia, yo... Y nos dice, relación de la cavidad local. Ok, entonces nos vamos aquí, mira, aquí tenemos la fórmula del cálculo de la relación de la cavidad local. Bueno, como ya llamamos a lista, entonces... Relación de la cavidad local. Esa relación de la cavidad local la encontramos con esa fórmula que tenemos ahí. Nos dice 5 veces la altura, largo más el ancho sobre largo por el ancho. 5 veces la altura, muy bien. La altura la calculamos desde el puesto de trabajo hasta la luminaria. Vamos a copiar entonces ese punto número 1 y nos vamos acá. Y reemplazamos ese valor. ¿Alguien recuerda la altura? La altura era 3 metros, largo 5 y ancho 10. Recordamos la altura desde el plano de trabajo hasta la luminaria. ¿Listo? 3 metros, 10 y 5. 3 metros, 10 y 5. Reemplazamos simplemente y nos vamos acá. ¿Cuánto les da? Sería 5 por 3, largo 10, 5 ancho. Largo 10, 5 ancho. 5 por 3, 15. Por 15, 225. Sí. Sobre 50, eso nos da 4.05 o 4.25. ¿Cuánto?
¿4.5? ¿Sí? ¿A todas les dio 4.5? ¿Sí? 4.5, muy bien. Nuestra respuesta de RCL es 4.5. Entonces yo les propongo que aquí vamos a ir colocando aquí esto. ¿Les parece, jóvenes? Mire, 4.5. Nos vamos a buscar otra tabla que tenemos y que ustedes la tienen presente, que es esta de aquí. Esta tabla es la tabla de relaciones de cavidad. O sea que en esta tabla vamos a encontrar la respuesta a ese 4.5. Recordamos entonces las mediciones que tenemos. Tenemos 10 y tenemos 5. Entonces miren, jóvenes, por favor concéntrense en lo que vamos a hacer en el momento. El número que acabamos de encontrar es 4.5. Lo colocamos aquí encima. Aquí dice 4, aquí dice 5, o sea que el número que vamos a encontrar es este de aquí. ¿Listo? 4.5. Y nos decía 10 y nos decía 5. Mira, 10 por aquí, 5 por acá. O sea que nos vamos derecho por aquí y encontramos el valor que necesitamos. Interpolamos. Yo lo hago en la cabeza y ustedes lo hacen así. ¿Listo? Entonces, mira. Para 4.0, 5.0, 3.2, 4.5. 8, 4. 4, 4. No mentiras. 3, 2 más 4. 3, 8. 3, 6 da. 3, 6. Entonces, es la mitad. La mitad. 45 menos 32. 32, 42, 13. Si fuera 14 sería 7. Ajá, 3.9. ¿Sí? La respuesta es 3.9. Pero hagan en la calculadora así, ¿verdad? Sí, 3.85. ¿Repetimos? Repetimos. Entonces, el valor que teníamos acá es 4.5. 4.5 lo llevamos aquí porque recordamos que tenemos 5 metros de ancho, 10 metros de largo. El valor que vamos a encontrar, 4.5, o sea que se encuentra entre 4 y 5, donde 4 es 3.2 y donde 5 es 4.5. ¿Sí? Eso es todo. Lo interpolamos y nos da este valor, 3.85, 3.9. Entonces, mira, un dato es 4, otro dato es 5. 3.2, 4.5 y el valor para interpolar 4.5. O sea, el valor medio aquí es 3.9, 3.85. Entonces, ¿listos? ¿Para todos es claro? El que no lo tenga claro, yo lo hago así en la cabeza, que es muy fácil, vean. Entonces necesito encontrar este valor que está aquí. Necesito encontrar este valor que está acá, ¿sí o no? Que es 4, en este caso es 4.5, que es la mitad entre 4 y 5. Entonces, 45 menos 32, ¿nos da qué? ¿13? Nos da 13. 13 lo dividimos entre 2 y se lo sumamos a 3.2 y listo. 3.85, 3.9. Bueno, entonces escribimos ese valor acá. 3.85. Vamos a la tabla de reflectancia. Esa tabla de reflectancia la tenemos acá.
Tabla de reflectancia tenemos dos tipos, uno que es este. Y esta se llama tabla de reflectancias efectivas entre 0 y 40%. Vámonos a bajar la otra tabla. Y esa otra tabla nos hablaba tabla. Nos decía tabla entre 50 y 90% de reflectancia. Y aquí la tenemos. Y esa es la relación que existe entre los diferentes colores de las paredes, entre las paredes, los diferentes colores que existen, o la relación que existe entre las paredes y el techo. ¿Se dieron cuenta que tenemos entonces dos tablas? Una que aquí nos dice que arranca entre 0 y 40% de reflectancia, y otra que nos arranca entre 50 y finaliza en 90% de reflectancia. ¿Ustedes me recuerdan de qué color son las paredes y el techo de esa? Mira, techo marfil, paredes crema. Techo marfil, paredes crema. Así las cosas se simplifica mucho, porque imagínense que quiero llevarlos acá a esta tablita que tenemos aquí, esta de aquí, donde nos habla de las tablas de reflectancia efectiva. Tablas de reflectancia efectiva que nos indican de entrada cuál va a ser la reflectancia de esos colores que tenemos o que estamos utilizando entre las paredes y el techo. Tabla de reflectancias efectivas, o sea, la cantidad de reflexión de la luz que cada uno de esos colores emite. De esa manera, recordamos entonces, ¿cuáles eran los colores? Crema, techo marfil y paredes crema. Entonces, mira, techo marfil, buscamos por aquí marfil, marfil nos dice 70%, y paredes, ¿color qué? Crema. Ah, pues están aquí al lado. Entonces, techo marfil o pared, o techo marfil. Techo marfil. Techo 70, paredes 60. ¿Listo? Por favor, miren, tablero. Techo 70, no nos podemos confundir porque cambia todo. Techo 70 y paredes 60, porque el techo es marfil. ¿Listo? Miramos esto, techo marfil, míralo. Techo marfil y paredes crema. Y nos vamos acá y recordamos techo marfil. Techo marfil, o sea, 70% del techo y 60% de las paredes. Nos vamos a ver cuál de estas tablas utilizamos. La que manda es el techo, o sea, techo 70. Mira, 70 es el techo. ¿Quieren que nos inventemos una cancioncita para el techo? Techo 70, ¿acuerdas? Ese profe, ¿no? Ay, muchachos. ¿Se nos está acabando el semestre? ¿No les da tristeza? Sí, aprendimos un poquito, sí. Ay, sí. Vean, la forma de aprender es esta. La forma de aprender no es como lo estábamos enseñando. Esa relación de cavidad local, ¿cuánto nos dio? 3.85. Buscamos 3.85 por aquí, jóvenes. Miren, 3.85 no lo tenemos, pero tenemos 3.8 y tenemos 4. Interpolamos. Y la interpolación nos da 40.75.
Por favor, interpolen eso. $42.75 da la interpolación. A ver, apuntemos eso. A ver, el profe está adivinando. No, 42.75. Ya le hice en la cabeza. Interpolamos 3.8 para 43. Vea. 3.8 para 43. Interpolamos 4 para 42. Y la respuesta es 42.75. ¿No le digo que yo tengo una calculadora en la cabeza, muchachos? A ver, ¿sí les da o no? ¿Cuánto? ¿Cuánto te dio? Ah, bueno. ¿Seguro? Pero lo hiciste con 3.9. Es 3.85. Con 3.9, si 3.85 es el valor que nos dio. Nos tiene que dar 42.75. Claro que lo hice sin pensar, ¿no? Carlos, ¿cuánto? No. 42,5 para 3.85. No, pero lo hiciste con la calculadora, interpolando. Hazlo interpolando, hazlo interpolando. ¿Cuánto te dio? ¿Y ese bebé tan hermoso? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Y ese bebé tan lindo? ¿Tuyo? Sí. ¿Y si es juicioso? ¿Niña? Te felicito. ¿Cuánto te dio? Tenemos que interpolar. Entonces interpolamos el 3.8. Mira, interpolamos 3.8 que corresponde a 43 y 4 que corresponde a 42 para encontrar 3.85 es el valor que me dijeron, ¿no? Sí, el valor que estamos hallando acá es 3.85, míralo. Este. 3.85 era. O sea, 3.85 ¿a cuánto corresponde? ¿Cuánto les da? ¿42.75? Sí. ¿En la calculadora? ¿Sí, cierto? No puede ser, tiene... No, pero no es promedio. No, es interpolado. Ya, espere. Entonces, los números son... Los números para interpolar son 3.8 que corresponde a 43. Y el otro número es 4 que corresponde a 42. Entonces, 3.85 ¿a dónde se encuentra? ¿Ah? ¿Cuánto da? Pero en la calculadora, ¿cuánto te da? 43.25, listo. Lo que dé en la calculadora. Entonces, el valor es 43.25.
Tabla de reflectancia 43.25. ¿Listo? ¿Lo encontramos? Este 43.25 es el nivel de reflectancia que hay a una altura de 3 metros con paredes marfil, con techo marfil y paredes crema y 5 por 10 de área. Tenemos una reflexión de 43.25. ¿Sí? O sea que si le mandamos 100 luxes, solamente nos devuelve 43.25 luxes. Pregúntame. ¿Todo bien, niñas? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí. Interpolamos. No, pues con la calculadora. Ah, ya. Entonces, mira. En la calculadora cogemos los valores de 3.8, que es este valor de aquí. Y 3.8, entonces, venga, vámonos de para atrás. Entonces, ¿se acuerdan? Techo, marfil, paredes, techo, marfil, paredes, crema. Ajá, míralo, nos vamos acá, vamos a ver, techo, marfil. Entonces, techo, marfil, o sea, marfil tiene 70% y las paredes tienen 60%. Esta tabla que tenemos aquí nos dice, nos vamos por el techo. Vean, ¿quién manda es el techo? ¿Quién manda? Entonces buscamos el techo, ¿cuánto? 70, porque era marfil. Buscamos 70 hasta que lo encontramos aquí. Y por acá las paredes 60, nos vamos por aquí bajando por 60 y buscamos 3.8 y buscamos 4. Y listo. Entonces de esa forma interpolamos, pero lo voy a repetir. ¿Listo? Ah, ya. La operación hacemos 3.8 que tenemos aquí, que corresponde a 43. Entonces colocamos aquí 3, hay una hoja aparte, ¿no? 3.8, pero en amarillo que me gusta más. Mira, 3.8 que corresponde a 43. 43 que por ciento de reflectancia. Y esta otra que dice 4 que corresponde a 42. Esta otra que dice 4 que corresponde a 42. Que estamos buscando 3.85. Que corresponde a... ¿A cuánto? ¿En la calculadora cuánto les da? ¿Cuánto? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ah? Yo nunca he aprendido a hacerlo así, yo lo hago en la cabeza. Ah, pero no es dividir, pero ¿cuánto? ¿En la calculadora cuánto da? 43.50. 56, 43.56. No, venga, 43.5. Muchachos, el valor es 43.5, ¿cierto? Esa es la respuesta. ¿Sí? Entonces, interpolando, la respuesta es 43.5. ¿Qué significa, muchachos? Significa 43.5% de reflexión. No tiene importancia porque hay aumenta, debería bajar, porque hace 42. O sea, tendría que ser un número menor a 43. Pero si les dije eso del principio y me dijeron que no. Sí, era 42.75, ¿cierto? Daba 40. Claro. Sí, pero pues como... O sea, pues a mí me dio eso en la cabeza, pero pues... Es que yo me pasa eso, ¿sabes? Una cosa, o sea...
No, sí, la cuarta parte, sí, eso fue lo que... Sí, pero pues, bueno, 43.5 o 42.75. Listo, 42. Entonces la respuesta, muchachos, 42.75. ¿Listo? ¿Qué significa eso? 42.75% de reflexión. Eso también es igual a decir 0,4275. ¿Estamos de acuerdo? Jóvenes, por favor, miren el tablero. Continuamos. 42.75. Flujo luminoso, 42. 42.75. ¿Listo? Esto es igual a 0,4275. ¿Y el flujo luminoso cómo lo calculamos? Flujo luminoso es igual. Flujo luminoso. Flujo luminoso. Flujo luminoso es igual. Requerimiento en luxes por el área sobre ese valor que es el porcentaje de reflectancia. Requerimiento en luxes. Ajá, por el área. Sobre porcentaje de reflectancia. Entonces lo que hacemos es requerimiento en luxes. Eso es el reglamento técnico de iluminación. Es un salón de clases. ¿Ustedes recuerdan que el salón de clases cuánto fue que dijo? ¿Que 500 creo que era? ¿Quién tiene buena memoria? Vamos a usar. Era un 500, ¿cierto? Ajá, perfecto. Entonces Retilab y nos dice 500. 500 luxes. Lo tenemos. Retilab nos decía 500 luxes. Área. Saquen la calculadora rápido, a ver, 10 por 5. 10 por 5 nos da 50 metros cuadrados. Esta es una fórmula adimensional también. Y porcentaje de reflectancia. ¿Porcentaje de reflectancia cuántos que era? 0,4275. Como 50.000, ¿cuánto es eso? Eso. Suave, suave. 58.479. No, así nomás. No, ese no necesita décimas. Ya te digo por qué.
La respuesta es 58.400 luxes por área lúmenes. LM. Por fin encontramos LM, los lúmenes. Ese es nuestro flujo luminoso, siendo las 8:42. Luxes por área lúmenes. ¿Listo? Luxes por área los lúmenes que se requieren. Son los lúmenes que se requieren. 58.000 lúmenes que se necesitan, que se requieren. ¿Listo? Entonces, jóvenes, continuamos. 58.479. Ahorita lo que sigue es número de lámparas. Copiamos ese numerito, 58.479. 58.479. Listo. Flujo de mantenimiento. Entonces resulta, ustedes se acuerdan, venga, acuérdense de una cosa, jóvenes, ¿qué era esto? Que es que a mí se me olvidó qué era esto. Vean, por favor. Yo les doy algo en la habilitación a los que me digan qué era esto. Polvo. Ese polvo hace que se pierda algo de iluminación porque esa es una capa delgada de mugre que se encuentra en el luminario. Y que se da con los años. ¿Y qué se da? Porque pues nadie limpia las lámparas, pues uno se mata por limpiar una lámpara. Claro, peligroso. Entonces, lo que hacemos es que tenemos dos tipos de flujo, dos tipos de corrección. Uno para locales sucios y otro para locales limpios. Uno para locales sucios y uno para locales limpios. Para locales sucios, el valor o la constante es 0.67 y para locales limpios es 0.8, o sea, es el denominador del valor que vamos a encontrar. Le decimos que ese valor que se llama flujo de mantenimiento o flujo corregido también se puede llamar, 'flujo corregido o de mantenimiento es igual a decir, es igual a flujo luminoso sobre venga, que ya estamos acabando. Mírenme. Flujo luminoso sobre 0.8 para locales limpios o 0.67 para locales sucios. En este caso es un local limpio, entonces lo dimos entre 0.8. Y ese flujo luminoso que nos dio, ¿cuánto fue? 58.479. 58.479 lo dimos entre 0.8 y nos da 70 y algo, 72.000.
¿Cuánto da, jóvenes? Eso. 73.098. Lúmenes. ¿Listo? 73.098 lúmenes. Ahora vamos a hallar tipo de lámpara. Supongamos que vamos a trabajar con lámpara fluorescente de 78 vatios. Páginas, tipo de lámpara. Tipo de lámpara a utilizar, esa que tengo en la cabeza. 78 vatios fluorescente. Que yo recuerdo, me dijiste 3.950, tú me dijiste 3.950, el flujo luminoso de esa lámpara, ¿te acuerdas? 3.950, 3.975 creo, 3.975, eso. Entonces el flujo luminoso de esa lámpara es 3.975 lúmenes, igual 3.975 lúmenes por lámpara, ¿no? Por lámpara. Entonces ahora vamos a ver cuántas lámparas necesitamos. Eso es todo y listo. Entonces, número de lámparas. Número de lámparas, pues simplemente es el flujo luminoso sobre esto. Número de flujo luminoso, ¿cuántos que era? Espera. 72, 73.098. 73.098 lúmenes. Sí, lúmenes sobre la módica suma de 3.975. Lúmenes sobre lámpara. Y la respuesta, me dijiste que era ¿qué? ¿20? ¿18? ¿El número exacto? ¿Número exacto? 18.4. Ajá, entonces 18. Listo. 18.4 lámparas. O sea, 18. O sea, 18. Miren, 18 luminarias. ¿Cómo les pareció? ¿Cómo les pareció este tema? O sea, no lo hemos terminado, pero ya sabemos calcular número de lámparas. Es una cosa muy bonita y muy sencillo. Entonces, ahora vamos a ver entonces. Los que llegaron tarde, pues les pondríamos solamente una, ¿no? Registro académico. Espera un momentico, yo. A ver. Listo. Dejar de compartir. Finalizar.